Muchos creen que la calzada de Guadalupe es nada más la víspera del 12 de diciembre, pero esto es ni siquiera el 10% de la historia de esta avenida, que va mucho más allá de únicamente los peregrinos o las mañanitas a la Virgen. Aunque déjenme decirles que por esta avenida pasan peregrinaciones muy locas y extravagantes que no son ni el 11 ni el 12 de diciembre. Se han de preguntar, oye, ¿cuáles son? Pues lo vamos a ver. Caminaremos más de 3 kilómetros y vamos a ir descubriendo historias, secretos, edificios bien bonitos, y les apuesto que han pasado por aquí y no sabían de lo que se estaban perdiendo. ¿Listos para caminar? Vámonos pues. Vamos a arrancar el recorrido desde aquí, donde la calzada desemboca en la Basílica de Guadalupe. En la actualidad, esto es el norte de la Ciudad de México, una zona perteneciente a la alcaldía Gustavo Amadero, que se encuentra de hecho a escasos pasos de este lado. Pero hace algunas décadas esta zona todavía era un pueblo, la Vía de Guadalupe Hidalgo, y se encontraba a las afueras de la Ciudad de México. Tan sabor a pueblo tenía que justo aquí, imagínense, aquí enfrente de la basílica, cruzaba un río. De este lado se llamaba Río de Guadalupe y de aquel lado Río de los Remedios. De aquel pueblo quedan todas las edificaciones viejas de la basílica, así como algunas pocas casas del siglo XIX, como esta que vemos aquí. Muy bonita casa, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Está un tanto descuidada, se merece una manita de gato, pero ahí está, se mantiene en pie. Y les estaban diciendo que toda esta zona durante siglos estuvo fuera de la ciudad, hasta que la misma ciudad se lo fue tragando. Y esto pasó hace como más o menos unos 70 años, en la década de los 60 del siglo pasado. Algunos se han de preguntar, oigan, ¿y por qué no hicieron el recorrido desde allá para acá, de Eje 2 Norte hacia la Basílica? Por esta razón. Ya llegamos ahora sí a Calzada de Guadalupe. Pues hace poco hicimos este sentido cuando grabamos el video de la peregrinación de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Pues el objetivo era la basílica, la calzada y esta caminata religiosa. Como hoy la intención es hablar de otros aspectos de la calzada, decidimos salir desde la basílica, en sentido inverso al otro video. Ahí tenemos la estación, la vía basílica de la línea 6 del metro, que da servicio desde 1986. Así que ya saben, si quieren venir a la basílica, pues la estación de metro más cercana es esta. Por esta calle, Nezahualcóyotl, estuvo el casco principal de lo que fuera la hacienda de Santa Ana de Aragón, que tiene sus orígenes en la colonia española, pero que hoy, en la actualidad, le da nombre a chorrote de lugares del norte de la Ciudad de México. Primero dio nombre al pueblo de San Juan de Aragón, fundado en 1856, luego a la unidad San Juan de Aragón o a la colonia Aragón La Vía, por ejemplo. Los campos de esta hacienda eran gigantescos y con el tiempo se fueron fraccionando. Del casco de esa hacienda no queda nada. A decir del par de fotos que ahora vemos, se ubicaba sobre esta calle, Nezahualcóyotl, a unas 3 cuadras de Calzada de Guadalupe. Miren, teniendo estos bonitos edificios de fondo, les comento que pertenecen a la Colonia Estrella, que en la próxima década va a cumplir 100 años. Es viejita, ¿no? Bueno, toda esta colonia, antes de ser Colonia Estrella, era un punto de atracción fuerte para los citadinos de hace más de un siglo. ¿Pero por qué? ¿Qué les llamaba la atención aquí? En 1907, en este lugar se realizaban perforaciones en el suelo para extraer agua, pero en cierto momento la presión del agua brotó en forma de un inmenso chorro de 45 metros de alto. Y es este que ven ahora. Imagínense ahora qué cantidad de agua había, que el famoso chorro estuvo saliendo durante casi 2 años, por lo que se volvió una atracción para la ciudad. La gente lo bautizó como el Geyser de Aragón, por su cercanía con la hacienda de Aragón, y Geyser por la fuerza de su chorro, aunque en términos reales no tiene nada que ver con un Geyser de veras. Oigan, también les quería comentar, caminando, vean lo que me encontré. Este local se llama L'Autrichienne y es una pastelería. Quiero suponer que la persona que lo puso sabe y la relación que tiene con María Antonieta, porque se supone María Antonieta, cuando el pueblo francés en su época no tenía pan, dijo, si no tienen pan, pues que coman pastel. Y a ella la apodaban justamente por sus orígenes L'Autrichienne, la austríaca, y entonces le pusieron L'Autrichienne a una pastelería.
Yo quiero suponer que es por ello. También por aquí, a inicios de siglo, se explotó petróleo, por lo que se instaló esta torre que ven ahora. Hoy el geyser y la extracción petrolera se ven pues inimaginables alrededor, pero en aquellos años toda esta zona estaba aún muy solitaria, con muy pocas casas. Sin embargo, el hecho mismo de la ubicación geográfica de la calzada, por ejemplo, que estuviera entre el pueblo de la Villa de Guadalupe, que se encuentra aquí atrás, del otro lado la Ciudad de México, realmente no muy lejos. De este lado, del otro costado de la calzada, está la calzada de los Misterios, que es donde pasaba el tren, que el tren, pues bueno, sabemos que significa industrialización, y como dices tú, la existencia de recursos como el petróleo, como el agua, pues sí, adivinaron, hizo que poco a poco la zona se empezara a habitar, que la mancha urbana empezara a crecer para acá, pero vamos, no solo lo hizo con casas, sino también con industrias, y de eso pues lo vamos a ir viendo en el transcurso de la caminata, ¿verdad? Así es, una zona donde hay muchas cosas que ver, con mucha historia. De este lado tenemos este bello paseo arbolado, que si lo caminamos hacia el fondo llegaremos al Parque María Teresa de la Colonia Estrella, mejor conocido para los íntimos como el Parque de los Cocodrilos, llamado así por una fuente de cocodrilos, que no es la que hoy tiene, por cierto. De este otro lado, como parte de la colonia industrial, está el Instituto Mier y Pesado, un gigantesco y hermoso edificio que ocupa prácticamente toda la cuadra. Pertenece a la Fundación Mier y Pesado, que tiene más de 100 años de existencia. Entre sus creaciones destacan 2 escuelas. La Escuela Mier y Pesado para Niños, que se ubica en Coyoacán, y el Instituto Mier y Pesado para Niñas, que es este que tenemos atrás. Se inauguró en 1932 como internado para niñas, que funcionará así hasta 1985, fecha en que se convierte en escuela. Hoy pues sigue funcionando como tal, como colegio privado femenil, desde preescolar hasta prepa. Es una belleza de art deco, como verán. Obviamente, como cualquier orfanatorio ubicado en un edificio viejo y hermoso como este, tiene su historia de apariciones. Y pues sí, adivinaron fantasmas de niñas que se aparecen en los pasillos, risitas de niñas, ruido de pupitres viejos que se arrastran, pelotas que rebotan. Ya saben, el catálogo de espantos como debe. Guillermo del Toro, de hecho, vente a dar una vuelta para acá, igual te inspira. Como vemos, Pedro Infante grabó aquí, con el Mier y Pesado atrás. Y en esta otra imagen de la calzada, vemos a un costado el Mier y Pesado y autos y ambiente de época. Se aprecian las vías del tranvía eléctrico en el suelo, transporte que arrancó en 1900, supliendo al tranvía de mulitas que unía al centro de la ciudad con la basílica. Ahora, haciendo un recorrido similar, pasa la línea 5 del trolebús, que es esta, y que viene precisamente desde un costado de la Alameda Central y va rumbo a la colonia San Felipe de Jesús. Acá tenemos instalaciones del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Para quienes no viven en México, el IMSS es la institución que cubre la seguridad social de todo trabajador que no trabaja para el Estado, porque pues para ellos hay otra institución que es el ISSSTE. Pero el IMSS tiene algo bien llamativo. No solo cubre la cuestión de las pensiones o la salud del trabajador, también ofrece, por ejemplo, guardería para los hijos de trabajadores, e igualmente toda una serie de sitios de entretenimientos y de diversión en todo el país. Es un concepto bien chido porque habla del bienestar del trabajador, pero que va más allá de la salud y las pensiones. Incluye también el ocio, el entretenimiento, las guarderías y otras cosas. Y esto, amigos, en Francia ni pensarlo, ¿eh? Este edificio fue inaugurado en los 60 del siglo pasado y ofrece actividades de esparcimiento, deporte, capacitación y cultura, tanto a derechohabientes como a público en general. Oigan, ¿alguien lo conoce o lo han utilizado? Cuéntenme. Ya que estamos hablando del IMSS, les voy a comentar un poquito cómo es mi experiencia con esta institución. Primero, como ya les había mencionado en otro video, mi hijo va a una guardería del IMSS. Nosotros como padres estamos encantados con la atención que le brindan y también
a él le encanta ir allá. Y también más recientemente en una historia de Instagram les había comentado que estuve guardada unos días porque en el IMSS justamente me operaron, me quitaron los lunares de la cara. Me fue muy bien, atención muy profesional, muy rápido, y me los quitaron porque me empezaban a molestar. Me traían unos problemillas por ahí. El IMSS será una institución que tiene sus problemas, claro, y cuando los hay que señalarlos, pero dentro de lo que cabe, pues sí ayuda a muchos mexicanos. Mi experiencia personal es que pues hasta ahora no he tenido problemas con el IMSS. No niego que sí los haya, que hay que señalarlos, como bien les dije, pero es mi experiencia. En cuanto a guardería y servicio de salud, a mí sí me ha funcionado bastante bien. El IMSS opera varios teatros, y entre ellos este, que es el Teatro Tepeyac Carmen Montejo, teatro que cuenta con 2.305 asientos. Veamos qué presenta estos días. Aquí está la cartelera, hay bastantes cosas para ver, por ejemplo, treintonas, cuarentonas, chingonas, órales. El Lago de los Cisnes, que le traigo ganas, Gala de ballet contemporáneo, El Diario de Ana Frank, órale. Moonwalk de Michael Jackson, Rock, domingo 12 de julio, Beatles y Rolling Stone. Aquí peores amigos, mejores enemigos, razones para decirte adiós. El Mago de Oz, Caperucita Roja, El Lobo Feroz, La Sirenita y Dinosaurios al Rescate. Es muy muy variado, clásicos, infantil, rock, ballet, baile, de todo. Realmente sí se antoja venir para ver algo. Díganme aquí abajo en los comentarios si ustedes conocen este teatro, si ya han venido a ver algo, los leeré. Acá atrás tenemos el Walmart Tepeyac y atrás del Walmart Tepeyac la Plaza Tepeyac. En estos terrenos estuvo la antigua planta Ford La Vía, que elaboró desde 1932 hasta 1984. Como les dije, la zona fue urbanizándose a mediados del siglo XX, pero no solo con casas, sino con industria. La compañía estadounidense Ford Motor Company construyó la primera planta armadora en su tipo en el país en estos terrenos, pertenecientes a la colonia Guadalupe Tepeyac. Es por eso que una de las calles laterales donde estuvo la planta se llama Henry Ford, nombre del fundador de esta compañía. En este local que ven aquí atrás, donde está la cortina blanca de metal hacia abajo, había un local hasta hace muy poco, un par de semanas, que era un local como una pizzería italiana que vendía pastas, lasañas, salsas caseras, hasta panecitos italianos, y pues hace poco cerró. Es una lástima. Desconozco cuánto tiempo llevaba aquí, pero sí, aquí estaba. Durante todo el trayecto se pueden ver casas muy bonitas a los costados, ya antiguas. Y es que las colonias que cruza la calzada, como la Tepeyac Insurgentes, Aragón La Vía, La Industrial, Estrella, Guadalupe Tepeyac, 7 de noviembre, Maza o Peralvillo, pues son colonias viejas. Bueno, para la edad de la ciudad son modernas, pero para la edad de un humano ya son viejas. Todas creadas en la primera mitad del siglo pasado. Seguramente muchos de quienes están viendo este video o vivieron o viven o trabajaron o trabajan por esta zona. Entonces yo quisiera saber cuáles son sus experiencias con las colonias que estamos cruzando, y seguramente a sus comentarios que me van a poner aquí abajo y que voy a leer con sumo cuidado, pues le van a imprimir su toque personal, sus aportes, sus experiencias, sus impresiones propias. Así que ya dense vuelo, díganme aquí abajo. Aquí estamos cruzando las vías de lo que fue el ferrocarril industrial, pero todo lo que es relativo a los trenes en esta zona lo vamos a mencionar, lo vamos a hablar en el video que vamos a hacer próximamente de la caminata en Calzada de los Misterios, que no obstante ser la calzada paralela de este lado a la calzada de Guadalupe, pues sí tiene identidad propia, Escuchen el pitar de los camiones que transportan los peregrinos que vienen a la basílica. Son las peregrinaciones del personal de limpieza de todas las alcaldías. Se están dando a escuchar, como notarán. Por cierto, somos muy patiperros y en el canal ya tenemos videos de otras caminatas previas, como la avenida más larga de toda la Ciudad de México, la avenida más corta e histórica, o la avenida más longeva de todo el continente americano. Si quieren echarle un ojo, les dejo las ligas en la caja de descripción como siempre.
Hay gente que cree que esta calzada corre por donde corría la antigua calzada mexica que unía la ciudad de la Gran Tenochtitlan, que está de este lado, a el cerro del Tepeyacac, o Tepeyac, que es la castellanización de Tepeyacac, que es una palabra en náhuatl. Y pues la verdad, no. La antigua calzada mexica corría por la calzada que es paralela a esta de este lado, que es la llamada calzada de los misterios, que como les comenté vamos a recorrer próximamente. En aquella época no había nada en el lugar donde estamos, sino agua del lago de Texcoco. Y si es así, se han de preguntar entonces, ¿cuándo nació esta calzada, no? La calzada de los misterios, que se encuentra de este lado, es la paralela, en algún momento empezó a resultar pequeña para el constante ir y venir de gente entre el centro de la Ciudad de México de este lado y el pueblo de la Vía de Guadalupe de aquel lado. Fue así que se mandó construir esta vía paralela, y eso fue entre 1786 y 1791 por orden de los virreyes Manuel Antonio Flores Maldonado y Juan Vicente de Güemes. La nueva calzada se diseñó con 2 albarradas laterales para protegerla de inundaciones. Ya no era ni la sombra de lo que fue el lago de Texcoco en la época mexica, pero igual cuando había buenas lluvias, pues sí, subía bastante el nivel de agua y cubría todo. Esta nueva calzada de Guadalupe contaba con 2 puentes para cruzar 2 ríos. Uno es el que les mencioné anteriormente, que estaba enfrente de la basílica, que era de un lado Río de los Remedios y del otro lado Río Guadalupe. Y el segundo puente se encontraba aquí y saltaba el río Consulado, que hoy en día sigue siendo un río, pero un río de autos. Estos 2 ríos, tanto el río Consulado como el río Guadalupe Remedios, se entubaron hace 70 años. Y bueno, sobre la creación de esta calzada hablan estos 2 paneles que se encuentran a la intersección de la calzada de Guadalupe y Circuito Interior, y vamos a ir a leerlos. Ruta del Peregrino. Esta calzada fue construida en 1786 y se convirtió en el camino de acceso de los virreyes, ya que en esa época era el camino de entrada de los viajeros de Veracruz a la Ciudad de México, y hoy es la principal ruta de acceso desde la ciudad a la Vía de Guadalupe y uno de los caminos más importantes para los peregrinos. Calzada de Guadalupe es la ruta tradicional para los peregrinos que van rumbo a la basílica. La peregrinación del 11 de diciembre para amanecer 12 es la más numerosa de todo el año, porque cae justo en el día en que para la religión católica se apareció la Virgen. Pero para ser precisos, por aquí pasan peregrinos todos los días del año. Yo en ocasiones, varias ocasiones agarro esta calzada, y sí me ha tocado ver desde una persona que va con su imagen de la Virgen, a luego un grupito de 2, 3, 5, 10 personas, luego hasta grupos más grandes como el que nos tocó en esta ocasión que estamos grabando el video, y también en ocasiones, aparte de los grupos, incluso salen a hacer procesión también los camiones, como aquí nos tocó con los camiones de basura, que ahora vienen con las guirnaldas, vienen con arreglos de ceremonia. Y a veces estos mismos vehículos pues se estacionan a los lados de la calzada, y es ahí donde se arma un reverendo despapalle, como notarán. Nosotros somos una peregrinación anual aquí a la Basílica de Guadalupe. Somos del Sindicato de Limpia. También hay peregrinaciones de diversos rubros y oficios, como la peregrinación de payasos, la de luchadores, la de sonideros, la de pajareros, que vienen con todos sus pájaros en jaulas, la de motociclistas, la de globeros. Hay, por ejemplo, de unos estados que vienen que traen unos danzantes muy llamativos, pero la verdad no sabría decir. Por ejemplo, hay unos que vienen de Zacatecas. Antier tuvimos aquí los de Toluca. Ajá. Y vienen también los de Querétaro, que es una de las más grandes, de Veracruz, son de las más llamativas. Hay peregrinaciones durante todo el año, no solo en diciembre. Como trabajadores que somos de aquí de la alcaldía, nos ha tocado ver continuamente, año con año, casi todo el año, porque nosotros nos toca este tramo, y entonces sí tenemos que, ahora sí que somos partícipes también de estas peregrinaciones. Sí, pensaban que la calzada
de Guadalupe se ponía un poco dificultosa únicamente la noche del 11 de diciembre, pues no, puede ser en algunas ocasiones del año. La calzada, así como la vemos hoy, este largo corredor de 4,5 metros de ancho, bordeado de jardineras y bancas, es un diseño que data de 1993, pensado para que los peregrinos circulen por el corredor sin entorpecer el tráfico, a la vez que se cuida a ellos mismos también del tráfico. Y bueno, aquí en medio de la peregrinación, donde podemos ver chinelos acá bailando, les comento que donde está hoy este estacionamiento que está escondido por una barda, antes estuvo el Cine La Villa, que abrió sus puertas en 1948 y que tenía capacidad para 1,500 espectadores. Tras privatizarlos en los años 90, muchísimos cines cerraron, entre ellos el Cine de la Villa, quedando como edificios fantasmas por años. A unos se les derrumbó, otros han sido rescatados, como el Cine Cosmos, hoy Faro Cosmos, y otros, por desgracia, pues siguen muriéndose en lenta agonía, como el magnífico Cine Ópera en la colonia San Rafael. Y bueno, ya llegamos al cruce de Calzada de Guadalupe con Eje 2 Norte, que es este que pasa acá donde van los coches. Hasta acá llega Calzada de Guadalupe. Caminamos un poquito más de 3,5 kilómetros. Esta zona cambió mucho a fines de los años 50 del siglo pasado, con la prolongación de Paseo de la Reforma desde su cruce con Avenida Juárez hasta acá. Casi 3 kilómetros de extensión, que significaron un tiradero inmenso de edificios antiguos y de cuadras completitas de colonias viejísimas. Entre todo lo que derrumbaron estuvo la garita de Peralvillo, que llegaba hasta acá. La Ciudad de México estuvo rodeada de muchas garitas que fueron una especie de aduanas para controlar las mercancías que entraban a la ciudad. Por la aduana de Peralvillo, que se encontraba aquí, entraba el pulque a la ciudad, por lo que esta garita también la llamaban la garita del pulque. Parte de esta garita se logró salvar y es hoy el Museo Indígena, que se puede ver del otro lado del eje, justo frente a estas torres de la Unidad Tlatelolco. Y bueno, también en la zona en la que ahora estamos hubo un hipódromo, hubo una estación de trenes de hecho que iba hasta Pachuca, Hidalgo, y luego de Pachuca iba a Puebla, y de Puebla a la hacienda pulquera de Ometuzco. Y desde Ometuzco acá a esta estación de trenes corría el llamado tren pulquero, que traía el pulque que luego pasaba por la garita de Peralvillo, la garita pulquera. Si yo hubiera sido una bandida en aquellas épocas, hubiera asaltado este tren de pulque y no un tren de monedas. No sé por qué, no lo dudo ni tantito, Justamente ahora que se está haciendo el renacimiento de los trenes, apenas estamos ahora rehaciendo otra vez la ruta a Pachuca, que va a correr de Buenavista a Pachuca pasando por el AIFA, cuando bueno, esa ruta ya corría desde aquí hace más de 100 años, ¿no? De esas cosas que uno aprende, como tú dices, haciendo caminatas. Y por cierto, también algo que hubo aquí, aparte de la estación de trenes y el hipódromo, si mal no recuerdo, en estos edificios eran las instalaciones de una mueblería mexicana que se llamó K2. Era una mueblería muy buena, sería como una especie para que se dé una idea de un IKEA mexicano. Era K2, era aquí. Nunca había escuchado hablar del K2, lo voy a investigar. Si mal no recuerdo, ahí estaba, y hacía muebles muy, muy chidos, con diseños muy chidos, y ahí estaba hasta que tronó. O sea, llegó el Tratado de Libre Comercio y mucha producción e industria nacional se vino abajo porque no podía competir con Estados Unidos. Pero todo eso que está comentando Iván, que del hipódromo, que de los trenes, pues lo vamos a ver en el próximo video que vamos a hacer, que va a ser, como les comenté anteriormente, sobre Calzada de los Misterios, que es esta. Y si terminamos Calzada de Guadalupe por aquí, pues para hacer el próximo video de Calzada de Misterios, vamos igual a ir caminando, empezando desde acá. Ya, estoy muy emocionada, ya quiero empezar a prepararlo con Iván. Por cierto, muchas gracias a todos por sus comentarios, de verdad los leo todos, aunque a veces no tengo tiempo para contestar todo, pero sí intento ponerle un corazoncito o un like. Y pues a través de estos comentarios también nosotros, cuando preparamos los videos, aprendemos, porque a veces la gente me comenta, es que Steph, sabes mucho de la historia de México, quisiera yo también saber tantos documentos
como tú sabes, pero no es que uno o una, porque somos dos preparando, tenga el conocimiento inherente, sino que, como les mencioné varias veces, cuando uno se sienta a investigar, aprende cosas, y nosotros aprendemos mucho haciendo los videos de Seb en Voyage. Sí, por eso luego lo decimos tanto Seb como yo, que la verdad incluso nosotros somos como también una audiencia de Seb en Voyage, porque con el mismo canal aprendemos. De hecho, hicimos tantos videos que a veces digo, ay, este dato se me olvidó, pero ya lo hemos mencionado. Déjame buscar en YouTube el video de Seb en Voyage donde hablamos de ello para refrescarse la memoria. Por eso, para darles un ejemplo, muchos de los datos que ustedes aprendieron sobre la calzada de Guadalupe en este video, nosotros también los aprendemos haciendo el video, preparándolo. Pero bueno, es grato que todo eso lo experimentemos juntos entre ustedes y nosotros. Bueno, como habrán notado, hay mucho sol, hace bastante calor, ya más solé, ya tengo la boca seca. Nos gusta andar de patiperros, pero también hay que refrescarse y a eso vamos, pues. Leeré sus comentarios aquí abajo y nos vemos pronto para esta nueva entrega.